Hace 2 sábados atrás el Señor me habló en una de las reuniones y oí una frase la cual me dejó muy intrigada. Yo se la compartí a los pastores. Digo, voy a indagar sobre esto, pastores, porque me llamó la atención. Y esa frase es un versículo, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Ya no les hablaré más por parábolas. Esa frase fue la que empezó a llegar fuerte a mis oídos. Y empecé a estudiar sobre eso, empecé a charlar con Hugo y a ver qué es lo que Dios tenía para decirnos en este tiempo para cada uno de nosotros. Dios está hablando continuamente. Dios habló y Dios tiene sus palabras y ya tiene su palabra soltada sobre nosotros. Su palabra está recorriendo todo el tiempo la eternidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Creo que estoy hablando con discípulos, ¿sí o no? Sí, esta noche estamos hablando con discípulos. Así que si estamos hablando con discípulos, van a entender perfectamente lo que el Espíritu está hablando. Porque hay comunión, hay una misma unión. Y en esa unión vamos a hablar hoy. Fíjense en que la palabra está hablando continuamente. Continuamente nosotros estamos oyendo la palabra. Continuamente, no es hoy Dios se olvidó de hablarme. No, Dios continuamente está hablando porque su palabra recorre la eternidad. Su palabra es la eternidad. Él está, Él fue y Él será siempre. Así que siempre estaremos oyendo. Siempre que nosotros estemos atentos al oír al Padre, el Padre será realmente glorificado a través de Cristo en nosotros y podremos oírlo con claridad. Porque eso es lo que Cristo quiso decir. Ya no les hablaré por parábolas, les hablaré del Padre con claridad. Así que si nosotros hoy podamos llevarnos una enseñanza, es que realmente yo debo oír y conocer del Padre con total claridad. Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, ya vendrá el tiempo y ahora falta poco y el tiempo ya se cumplió. Porque Él hablaba después de la cruz, en la que les hablaré del Padre, ya no por parábolas, sino les hablaré claramente del Padre. Y vamos a hablar en Mateo 13, cuando Jesús empezó a hablar con las parábolas. ¿Saben lo que es parábolas? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es una parábola? A ver, ay, está mudo. Una parábola, a ver, un ejemplo. ¿Qué podemos? Una metáfora. ¿Qué más? Bien, ¿algún otro alumno conocía a la Maru? Siempre quise decir eso. Una parábola, a ver. ¿Quién va? ¿Nadie sabe lo que es la parábola? Me van a hacer buscar la definición de parábola. Yo pensé que estaba re sabido. Es un ejemplo, es una metáfora donde Jesús enseñaba con esos ejemplos y a través de esos ejemplos dejaba un mensaje acerca del reino, de algo espiritual, de algo que tenía que ver con el reino de Dios. Entonces usaba ejemplos cotidianos de la vida diaria, de lo que ellos vivían y de lo que ellos tenían alrededor. Así que una parábola también dice una alegoría, ¿sí? Son sinónimos de lo que es una parábola. Es una forma de enseñanza. Fíjense en lo que dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Vamos a leer hasta ahí y yo se lo quiero leer en otra versión. Hola Nati, ¿cómo estás? Esperen que mientras ellos se acomodan. No me interrumpa. Por favor, claro, así no se puede, Carlito, te entiendo. No, tengo que disimular. Bueno, les voy a enseñarme cómo es. Dice, les leo la otra versión y escuchen, presten mucha atención. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino. ¿Quién eran ustedes? Los discípulos. Yo, dice Mario, muy bien. Los discípulos.
Dice, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Dice, los que escuchan mis enseñanzas tendrán más comprensión, si se les dará mayor conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Yo les quiero transmitir algo que también estuve aprendiendo, que si podemos quitar ahí la palabra escuchar y poner obediencia, es exactamente lo mismo. Porque obediencia significa saber oír correctamente. Eso es obediencia. Si usted lo buscan, no sé si está en el griego, en dónde, pero sé, ese para otra clase, pastor. Lo tengo para otra clase. Obediencia es saber oír. Viene de la raíz de saber y viene de saber oír. No es cualquier forma de escuchar, es saber oír. Entonces, si yo oigo correctamente y oigo la voz correcta, le obedezco, porque yo sé quién me está hablando. Eso es saber oír. Yo sé, vieron que a veces nos dicen, pero vos no me presta atención. Y a lo mejor te están mirando, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Y yo sigo tejiendo, sí, claro. Pero no me está prestando atención. No sabe oír, porque no tiene interés de obedecer. No tiene interés de hacer lo que se le está diciendo. Entonces muchas veces actuamos así delante de Dios. Muchas veces nosotros estamos así delante de Él. Estamos, amén, gloria a Dios, sí Señor, amén. Pero no estamos atendiendo, no estamos obedeciendo a la voz. Entonces, oír o escuchar correctamente es lo mismo que obedecer. O sea, no es que tengo la opción. Y yo quisiera que en esta noche tomemos la decisión. Y yo declaro que a partir de esta noche nosotros vamos a aprender a oír. Vamos a aprender obediencia. Entonces nuestro oído natural y nuestro oído espiritual no irá a hacer el recorrido humano normal, que va a la mente, al razonamiento humano, sino que directamente va. Desde el oído pasa directamente a la acción en obediencia. Porque sabemos quién es el que está hablando. Sabemos que el que me está pidiendo algo es el Espíritu que me está hablando. Entonces no tengo que razonar, no tengo que ver si puedo, no tengo que ver si tengo tiempo, porque eso no es obediencia. Entonces, si nosotros oímos al Espíritu, muchos primero pasamos por el razonamiento humano, y es ahí donde nos extraviamos, es ahí donde nos perdemos. ¿Es así, no, pastor? ¿Sí? Es ahí donde empezamos a decir, sí, pero no, ¿será que él lo dijo porque lo está diciendo por mí o lo está diciendo por otra persona? Sí, esa es clásica. ¿Será porque le tocará al otro hermano? Capaz que no tendría que haber venido yo a la reunión. Por ejemplo, hoy le tocaba a Sandra hablar, no tendría que haber venido. Entonces nosotros empezamos a razonar y ahí la palabra se pierde. Ahí la palabra se empieza, ¿por qué? Porque no fue oída con el oído del discípulo que dice, sí Señor, aquí estoy, te sigo, yo hago lo que vos me decís. No hay un oído entrenado en la obediencia. Oído, escuchar y obedecer, acuérdense lo mismo. Yo les quiero repetir lo que dice, ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que obedecen, vamos a cambiar, escuchen, obedecen mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no obedecen, se les quitará aún lo poco que tienen. Muy igual, ¿no? Entonces, esa es la introducción, chicos. Dice que a los que escuchan, a los que obedecen, se les dará más entendimiento. Y saben que a veces nos quedamos años parados en una palabra que oímos y nos gustó y nos hizo llorar y nos hizo sentir emociones buenas y fue una reunión poderosa y me quedé con esa palabra, pero quedé parada en esa palabra por años, hechizada, dice el Amaro. Quedé ahí paralizada con una palabra que oí, pero no se cumplió nada. Eso yo lo he estado escuchando mucho últimamente. Hasta yo lo he dicho también en otros tiempos. No se cumplió, no pasó nada.
¿Saben por qué? Porque oímos con el oído humano, no con el oído regenerado en el Espíritu, no con un oído obediente, no con el oído que debemos escuchar. O sea, no hace falta mucho. Simplemente si hay un oído obediente, ha habido un trato de Dios en esa vida y en esa persona. Porque Jesús tuvo que aprender obediencia por cuanto padeció. Entonces nosotros también debemos tener un oído entrenado, que no pase por la mente, que no razonemos. Si estamos razonando y cuestionando una palabra que oímos y no la obedecemos, ahí nos quedamos estancados. Ahí es donde nos paramos por años. Si esa palabra que tenés guardada y esa palabra que se soltó en tu vida y no se cumplió, quizás es porque no obedeciste lo que el Señor está diciendo. Entonces ahí me quedo hasta que esa palabra sea activada en fe y en obediencia y te lleve a la acción, porque la fe te va a llevar a accionar con esa palabra. Hasta ahí no va a haber fruto. Y después, si quieren, lean la parábola de la semilla. No va a haber fruto, no se va a ver resultado de la palabra. ¿Sí? Porque no hay la obediencia en el oír. Jesús les enseñaba por parábolas. Les enseñaba con ejemplos de cosas que ellos podían ver. Esto nos mostraba el Señor hoy cuando leía las cosas que ellos podían ver a su alrededor. Entonces Jesús dijo, la forma que esto más o menos la casen a lo que estoy hablando es que le diga cómo fue construida esta mesa. Les enseñaba con cosas externas porque Él estaba fuera de ellos. Les enseñaba desde afuera. Jesús en ese tiempo todavía no estaba viviendo en ellos. Cristo no estaba en ellos. Entonces les enseñaba con cosas de afuera. ¿Por qué? Porque Él no estaba todavía adentro. Él no estaba. Jesús todavía no había muerto y no había resucitado. No había una nueva vida y una vida del Espíritu. Por esa razón, lo exterior era lo único que ellos conocían. ¿Saben qué? Jesús le hablaba con la misma naturaleza que ellos iban a poder entender, la naturaleza de la tierra. La naturaleza humana, la naturaleza de las cosas humanas cotidianas de todos los días. Entonces Jesús les enseñaba desde lo natural. ¿Ese era su gobierno? ¿Esa era su forma de vida o no? Todavía no tenían vida del Espíritu. Entonces Jesús enseñaba desde afuera. Yo me preguntaba, Señor, ¿todavía yo sigo siendo enseñada así? ¿Yo sigo siendo enseñada así? ¿Todavía necesito parábolas? Porque todavía no se me ha revelado el Cristo que tengo dentro. No estoy aprendiendo desde el Espíritu, estoy aprendiendo por lo que veo externo. Dije. Ahí empezó el Señor a hablarme también a mi vida. ¿Cuántas veces busco como si fuéramos ciegos, ¿no? Al tanteo, cuando todo está dentro nuestro. Cuando el Espíritu de verdad es el que vino para enseñarnos todas las cosas. ¿Y a dónde está ese Espíritu de verdad? ¿Quién es la verdad? Tan mudo, pastor, hoy hice algo malo. No me quiere. No me contestan. Están atentos, ¿no? Sí. El Espíritu de verdad. Y vendrá el Espíritu de verdad que les enseñará todas las cosas. ¿Quién es ese Espíritu de verdad? ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Él está en nosotros. Él está dispuesto a enseñarnos toda la verdad claramente ahora, ya no por parábolas, ya no por ejemplos externos solamente, sino es enseñarnos desde el interior, de lo que tenemos dentro. Ya voy a ir avanzando un poquito más de algunas preguntas que me parece que hay dando vuelta por la cabeza. Esto lo quiero leer porque es algo que hoy lo recibíamos. Él les hablaba desde su propio reino que tenían, el reino natural. En ese tiempo solo podían ver eso, lo natural, porque aún faltaba la cruz. Y aún Jesús seguía enseñando
y esto me daba cuenta hoy, seguía enseñando tipos y sombras de lo que iba a venir. Él seguía, como nosotros sabemos decir, ¿no? En el Antiguo Testamento era tipo y sombra. Jesús, parábola, es tipo y sombra de lo que iba a venir. Porque les decía, el reino es esto. El reino es esto. Después que Él ya murió, resucitó y ahora habita en nosotros, el reino está en nosotros. Ya no necesita decirnos un ejemplo, una palabra profética de lo que va a venir. Ya está todo cumplido dentro nuestro. Ya está todo cumplido en nosotros. Entonces es importantísimo que empecemos a oírle desde el interior que corre en nosotros. Uno empieza a ser consciente de que todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Si hoy se necesitaba acá un maestro, ya está adentro, que es Cristo, ¿o no? Se necesita un director, se necesita un evangelista, ya está en ustedes, ya está dentro nuestro. Ya está. No tiene que cumplirse, no tiene que venir alguien y decirte de afuera lo que ya tenés dentro. Ahora, voy a otro paso, no se asusten los que ministran y los que enseñan. No es que no se va a necesitar más nadie que te diga algo de parte de Dios. Pero el Espíritu va a hablar al Espíritu. Lo que la persona está diciendo le va a hablar al Espíritu. Te va a confirmar ya lo que el Señor te está hablando dentro tuyo. Te va a instruir. La persona que Dios haya puesto a tu lado te va a guiar y te va a instruir dentro de lo que ya el Espíritu te ha hablado dentro tuyo. Si eres discípulo, porque acá decía Jesús, fíjense, les decía, a ustedes les he dado a conocer todos los secretos, y eso me encantó, del reino. Yo no sé usted, pero yo soy muy curiosa. Yo quiero saber. Por eso le dije, oremos para que podamos tener esa curiosidad, esas ganas de saber. Porque es para los discípulos, es para los que dijeron, sí, Señor, yo quiero más. Los discípulos dejaron todo. Y eso es algo que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. Decimos, somos discípulos, pero muchas veces nos negamos a dejar cosas. Y esto es para que Él lo entregó todo, te pide todo. Es para el que rinde todo. Y eso es obediencia. Es para el que dice, bueno, sí, un poquito para vos, pero un poquito para mí. Bueno, como decimos a veces con Edith en chiste, bueno, yo también tengo vida, tengo cosas que hacer, tengo actividades, tengo trabajo, tengo el fútbol, tengo escuela, tengo esto, tenemos cosas que hacer. Pero si dijimos que somos discípulos, no es solo los martes, es las 24 horas del día que debemos tener el oído atento, porque el Maestro está hablando constantemente, porque está dentro mío. Y hoy Él me está diciendo cosas que quiere que aprenda, que diga, que haga. Hoy Él me está hablando una verdad claramente, claramente. Aún necesitamos oír por parábolas y nosotros necesitamos oír aún, porque no hay dentro nuestro una voz clara. Pregúntatelo, no voy a mirar a nadie, pero preguntémonos. ¿Por qué aún no oigo claramente esa voz dentro mío? ¿Por qué no me es claro el reino? ¿Por qué no identifico claramente? ¿Será que cuando vino la palabra no hubo obediencia, como dicen, rápido, ¿cómo es? ¿Diligente? Mi hijo me dice, bueno, ustedes no los conocen, así que puedo hablar de ellos. Yo voy a obedecer más, pero espera. Después. Sí, ya entendí. Sí, después. Sí, todo lo que tenemos hijos sabemos, ¿no? Sí, obediencia cuando se me dé la gana. O sea que es una obediencia cuando yo tenga ganas. Sigo gobernando yo acá. Entonces esa es una obediencia que no es la del Espíritu, es una obediencia humana, la que va a razonar y va a poner otras cosas primero antes de lo que Dios nos está pidiendo. Y eso es lo que el Señor dijo, pronto ya no les hablaré por parábolas. Y cada semana, ustedes leen la palabra, cada semana escuchamos, y más en este tiempo, yo lo escucho mucho, hablar de Pablo. Del apóstol Pablo. He escuchado muchísimo en estos últimos meses, debe ser por
por lo del nuevo pacto y por todo eso que se escucha mucho, ¿no? La formación y la reforma de la iglesia según lo que él recibía. ¿Y saben qué? Lean si Pablo usaba parábola. Iba al hueso, como dice el pastor. No usaba parábola. No suponía. ¿Saben cuándo usamos parábolas? Y eso es cuando queremos disimular una verdad que duele. Cuando queremos disimular una palabra porque sé que le va a doler, se va a ofender, se va a enojar conmigo, se va a ir de la iglesia. El pastor el sábado tuvo duro. ¿Cuánto levantan la mano conmigo? Sí. Pero fue una verdad que si él hubiera usado parábolas, no estaría siendo legítimo delante de lo que él recibía delante de Dios. Si eso nos ofende, imagínense lo que le tendríamos que decir a Pablo. Pero leemos Pablo en la Biblia y nadie se ofende, porque no lo tenemos al frente. Pero Pablo, Gálatas, insensato, Hugo la tiene la semana, Dios le ha hablado de eso tremendo. Insensato, ¿quién lo fascinó? ¿Quién te embrujó, hermana? A mí si te digo eso, Mariela, ¿qué? Me pasa la moto por encima. Y sí, claro. Y es porque el oír y el escuchar la palabra va al razonamiento humano, al toque. ¿Vos te das cuenta de eso? Que no está yendo al espíritu. Hay alguien que no murió en esa mente. No hay una mente transformada en la mente de Cristo. Y eso no es una vez con un toque que recibieron el sábado, recibimos ese toque de Dios. No. Esto es día a día. Día a día. Si tu mente te dominó hoy, es porque hoy hubo una cruz que no tomé. Si mi alma superó hoy lo que digo y lo que hago, y estoy siendo reconsciente de lo que estoy hablando, porque lo sé, el compromiso que es decir cosas acá adelante. Sé la responsabilidad que lleva esto y lo que me espera la semana también. Necesitamos ser guiados, enseñados por el Espíritu, el cual habla a través de aquellos que están edificando la iglesia, como lo hacía Pablo. También necesitamos oír ahí, porque estamos, porque yo lo solía decir, a mí me enseña el Espíritu Santo nada más. Sobre todo si el que hablaba era medio duro, ¿no? Y nosotros nos cuesta oír, porque nuestra mente está activada, la mente de Sandra está activada y no la mente de Cristo. Yo leía Efesios, fíjense en lo que busquemos Efesios. Pablo le decía, por ejemplo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Imagínense, o díganme la verdad, porque yo tengo muchos años, me imagino a Pablo con sotana larga, con barba larga y una cara de dulce leche. Y no era así el tipo. Esto pues digo y requiero, o sea que es una exigencia, ¿o no? ¿Nico? ¿Requiero? Quiere decir que te exijo, te pido, por favor, que ya no anden como los otros gentiles, que ya no sean como ellos. Mira si nos predican así el sábado el pastor, yo me voy. Que andan en la vanidad de su mente, escuchen, teniendo el entendimiento entenebrecido. Sí, entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, no seamos como ellos, dice. Lo está comparando. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, Dios nos guarde. Porque yo cuando leí ese digo, ¿a qué se lo está diciendo a gente nueva? No, se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Perdieron toda sensibilidad, por eso es importantísimo el oír. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A quién está hablando? ¿A los que habían aprendido de? Entonces no nos creamos que no es para nosotros. Si en verdad, escuchen, acá está la clave, lo que le vengo diciendo, dice en el 21, si los que estén leyendo la palabra concentrados, si en verdad le habéis oído. ¿Cómo dice? Si en verdad le habéis... Le leo el 20, mas vosotros no habéis aprendido así, si en verdad le habéis oído. Si hubo una forma de oír correcta, ¿cuál era? Obediencia.
si de verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos enseñó la verdad de Cristo? Es Él. A través de una persona o a través de solo oír vos solito la palabra, lo que sea, pero la verdad la enseñó el Espíritu. En cuanto a la pasada, miren las cosas que tenía que repasar Pablo y decirle, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme, o sea que no se habían despojado. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claramente les hablaré del Padre. Yo creo que Pablo ya estaba manifestando esa claridad para hablar de lo que el Padre le agrada y lo que no, ¿verdad? Está clarito, o sea, alguien, los efesios le dijeron, no entiendo bien, Pablo, qué querés decir con lascivia, con... ¿Qué significa, Pablo? Explícame con parábola porque no entiendo lo que me estás hablando del reino. Volvamos a la semillita, volvamos al arbolito, ponemos un ejemplo con mandarinas, naranjas, manzanas. Y quedaba más linda, ¿no? Más suave, Jesús era más dulce. Pero Jesús sabía que ellos no podían entenderle, porque las cosas del reino solo se entienden en el Espíritu. Lo que es del Espíritu se entiende en el Espíritu. Jesús tenía que hablar algo de un ámbito espiritual a gente que estaba en un ámbito natural. Entonces no podía hablarle de otra manera que con cosas naturales. Aún así, todas esas cosas hoy a nosotros nos sirven para aplicar y conocer verdades del reino. Todo eso nos sirve, nos edifica, nos ayuda. Todas las palabras de Jesús no salieron en vano, no son palabras así. Pero sí estaban siendo discipulados los discípulos ahí. Estaban oyendo gente lo que era el reino. Para que cuando viniera el Espíritu de verdad, dijeran, esto es lo que Él había dicho. Esto es lo que Él dijo, esto es lo que es verdadero. Esto es del Espíritu. Entonces nosotros somos enseñados en Cristo, como dice acá. ¿Por qué es necesario a veces que venga un sacudón o vengan palabras que nos tengan que soltar de una manera firme? Y queremos parábolas, como si fuéramos niños en jardincito todavía. Queremos que las palabras sean suaves. Y por eso a veces no las oímos en nuestro interior y decimos que es el diablo lo que está sonando dentro de nuestro. Porque es acusación. Porque no, porque te desviaste, te fuiste, te dio una palabra el Señor, tomaste otro camino y hoy estás mal. Y como estás mal, no vemos con claridad. Y menos oímos con claridad. Entonces esa palabra... Cada vez que digan, escuchen, cada vez que lean en la Biblia, escuchen, pongan, obedezcan. Cámbiala por obediencia. Y va a ver que va a ser más rápido la transición desde acá, el tímpano, de donde entra acá, al Espíritu y a la acción en fe. Va a ser más diligente. No va a haber un recorrido por acá arriba. Va a ser rápido. Nosotros leímos... a fin de perfeccionar a los santos para la obra, ¿no? Esa es la meta, ¿no? Es lo que Dios puso, que debemos estar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Hasta todo que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes que quieran que les enseñen con manzanitas, que no quieren oír la palabra. Porque después viene cualquier viento de doctrina y te lleva para cualquier lado. Algo que les compartí a las chicas los otros días en la casa donde estamos yendo a compartir la palabra. Una de ellas había sido contactada por otras personas. Estoy tratando de buscar palabras suaves. Personas que bueno, comparten también el Evangelio a su manera. Y la chica vino a la casa y es nueva, ¿no? Es muy nuevita, conoce muy pocas cosas. Y me entró a hablar de lo que le habían dicho y me dijo, le digo, ¿y a vos qué te pareció lo que te dijeron? Y me dijo, yo no sentí que eso era la verdad.
Porque bueno, le dijeron que el diablo estaba dentro de ella, la casa. ¿Ustedes se imaginan? Digo, ¿y qué es lo que vos tenés dentro? Es Cristo, es lo que vos me enseñás. Y en ese momento algo salió de mi boca que hasta a mí me sirvió. Lo que le decimos nosotros a nuestros hijos cuando están aprendiendo y son pequeños. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo. ¿Qué les decimos? No hablen con extraños. Se ríe la Nati. Pero es cierto. No hablen con extraños, le decimos a nuestros hijos, para cuidarlo de que nadie les meta las cosas en la cabeza que no sea lo que los padres le están enseñando, ¿sí o no? No hablen con extraños. Entonces en esa mesa le dije a las chicas, no hablen con extraños. Donde ustedes identifiquen al Padre, escuchen. De esa persona coman, de esa persona escuchen. Donde usted identifique, porque ella identificó que eso no era de Dios porque le hizo sentir mal. Y dice, cuando yo vengo acá hasta lloro por las cosas que hago mal o lo que hago bien, pero me voy con paz, me voy bien. Entonces, ese es un extra. A los impuestos de demonios, exactamente. Exactamente. ¿Sí? O sea, el enemigo sabe, y los que siembran, los enviados, ¿sí? Saben que nosotros todavía no estamos duchos o, por decir, entrenados en el oír, en la obediencia. Por eso debemos cuidar a los recién nacidos, a los pequeños en la fe, en los débiles de la fe, habla la Biblia, ¿no? Cuidarlos, atenderlos, ayudarlos, estar con ellos, a los débiles. Porque puede venir corriente de cualquier lado. Por eso dice, hasta que todos lleguemos debemos cuidarnos de toda doctrina, de toda palabra falsa. Pero la forma más precisa y exacta que nosotros nos podamos cuidar, y hablando individualmente, es ser obediente a lo que hoy escuché del Padre. Lo que el Señor me habló hoy, lo obedezco. El Señor me dijo hoy que no hable así, no hablo así. Me muerdo la lengua. Me la coso. Entonces, me encanta ahora leerlo de Pablo de esta manera. Ahora veo la diferencia de enseñar del apóstol Pablo y la forma de enseñar de Jesús, ¿o no? Ahora la entendemos de otra manera, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de lo que es un pacto y lo que era el otro. Porque antes Jesús Cristo no estaba en las personas, ahora sí. Entonces desde dentro vamos a sentir la enseñanza, desde dentro vamos a sentir la palabra, dentro vamos a sentir lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. No es desde afuera. Si aún necesitamos desde afuera, tenemos que... Como esa persona que me contó que fue a averiguar de cómo crecían las semillitas. Empecemos nuevo, hermanos, o sea, vamos a nacer de nuevo. Y no tengamos vergüenza, porque yo no creo que nací hace mucho. Porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es nacer del Espíritu. Así sea que hoy me tengan que parar y decir, ayer tuve un momento donde Dios me mostró que estoy nacida en el Espíritu. Cuando dejé de andar en la carne y cuando mi vida empezó a funcionar de acorde a lo que el Espíritu me está hablando. Acorde a lo que Él me habla. No es difícil. Para los que son del Espíritu no es difícil oír. Pero ¿saben qué? El Espíritu habla suave. No te va a gritar. El Espíritu es dulce. Su voz es dulce. Por eso me encanta cuando Eric canta eso. Porque a mí me ha pasado de que mi mente y mis pensamientos gritan porque necesitan resucitar. Necesitan llamar la atención. Mi voz necesita ser oída. Mis actitudes necesitan destacarse. Mis acciones quieren expresarse por sí mismas. Eso es lo humano, eso es lo nuestro. Es así. Pero lo que es del Espíritu y los que viven en el Espíritu y en el ambiente del Espíritu, ese es el reino de Dios, que todo es justicia, todo es paz y todo es amor, todo es normal. Manso.
Me ha pasado de no poder escuchar la voz del Espíritu porque mi voz estaba muy fuerte. Entonces, yo cuando digo, no escucho, Señor, baja la tuya, me dice el Señor, baja tu voz. Se ríe el amor. ¿Pero es así o no? Baja los decibeles, Sandra. ¿Por qué? Por esa razón no estás oyendo, porque la voz está dentro, el Señor te está hablando, ya lo habló, está continuamente hablando. Continuamente, hablando. Hasta que oí y obedecí, se manifestó. La verdad, el verbo hecho carne se manifestó. En mí se manifiesta Cristo. Solamente es oír obediencia. Oír y obediencia. Hay personas que queremos oír solo para llenarnos y acumularnos de conocimiento. Escuchaba al apóstol Lara una prédica que decía, vengo de la época de hace 10 años atrás donde todo era competencia. ¿Quién tenía la última revelación? ¿Quién tenía lo nuevo? ¿Quién tenía lo nuevo? Yo también vengo de ese tiempo. Donde lucirte era lo mejor, donde mostrar lo que sabe era lo mejor. Hoy me tocó hablar, pero me encanta escuchar y me encanta aprender. Me encanta estar ahí a aprender. Me encanta escribir. Lo que Él me dice, lo que Él te diga, escribilo. Porque si hoy no lo razonás, no lo entendés. Mire, les voy a decir esto. Vienen días a partir de ahora, de este tiempo, que es lo que Dios nos está mostrando, en donde el Espíritu estará hablándote continuamente, y como tu oído va a ser tan afinado a la voz de Él, vas a tener que empezar a notar con urgencia lo que Él te está hablando, porque no es para hoy, es para mañana, porque no es para mañana, es para la semana que viene, porque dice que Él te va a mostrar lo que habrá de venir. ¿Quieren que lo leamos o me creen? Bien, gracias por ahorrarme tiempo. Él te va a mostrar lo que ha de venir, dice. Entonces, si oye, vos sabés que es la voz del Espíritu. Como hace 2 sábados atrás a mí me dijo esta palabra. Yo no sabía que hoy iba a tener que enseñarla. Bien, Nati. Yo anoto porque tengo 40 años y no me acuerdo. Pero si alguno tiene memoria, no anote. No es obligación, no es una doctrina. La iglesia de los cuadernitos. No es una doctrina. Ustedes anoten si se acuerdan, si no, no. Sí. A los 40 es cuando vos empezás a tomar vitaminas y todo eso, entonces tenés que hacer ejercicio mental. No, yo tuve problemas siempre para acordarme de las cosas, así que uso mucho los cuadernos. Pero igual la palabra recíbanla, porque eso, el Espíritu me hablaba eso. Tiempos donde vamos a saber lo que de acá a una semana va a pasar. ¿Cuántos quieren escuchar la voz así? ¿Cuántos quieren? ¿Nadie? Bien, Ángel. Ángel va ahí en el remis, va a cobrar a la clienta y va a decir, mira, esta señora de la semana que viene, el Señor, yo la voy a volver a ver y el Señor le va a hablar. Porque es la voz del Espíritu. Porque es la eternidad presente dentro tuyo y vos introducida en ese tiempo. Donde no hay espacio, donde no hay limitación, donde no hay barreras, donde no te limita nadie, ni nada. Donde todo es posible. Versículos que hemos usado para salir de prueba. Y resulta que son versículos en una verdad presente. Donde yo todo lo puedo. En cuya presencia estoy, decía el profeta, ¿no? Eso es estar todo el tiempo en un estado y en una atmósfera espiritual. Antes se burlaban mucho de estas cosas. Y decían, ¿qué te hace el espiritual? Baja los pies a la tierra. No, yo, gracias, demasiada tierra tengo ya. Tuve demasiado en la tierra, demasiado en el barro, demasiado anclada en lo natural. Déjame ver lo eterno. Y desde ahí hablamos. Desde ahí gobernamos. Desde ahí dictaminamos lo que el Señor tiene para nuestros hijos. Desde ahí vemos lo que Dios habló de ti, lo que habló de tu generación, lo que habló. Todo vemos desde ahí. Pero ¿sabe cómo se comienza eso? Porque algunos me miran como diciendo, uy, pero eso es mucho. Se comienza con obedecer una palabra. Con la diligencia en la obediencia. Con la diligencia en la obediencia. No hay otro, ¿eh? No hay otra. No le podemos buscar la vueltita, no. Es más, hermanitos más recientes, nosotros que venimos ya
bastante vaqueado por muchas confusiones de la vida, vamos a llamarle así, por muchas cosas que no la tuvimos clara en otro tiempo, les queremos facilitar el tramo para que no la pasen. Obediencia. Obediencia. No lo entiendo. Obediencia. No me sale. Obediencia. Soy niño. Si no entiendo es porque soy niño. Aún debo aprender, aún debo saber por qué. Pero me lo dice alguien que Dios está hablando a través de persona. Obedezco, lo hago. Obedecí, me sentí bien, listo, me preparo para otra cosa. Obediencia. Viene el tiempo de la prueba. El Señor estuvo hablando hace 2 semanas atrás que entrenemos, que nos preparemos, que nos fortalezcamos. Viene la prueba y no hicimos nada de lo que Dios dijo hace 2 semanas atrás. Viene la prueba y estamos tambaleando y nos caemos y nos rompemos las rodillas. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos para resistir en el día malo. ¿Vieron cómo a veces no obedecemos? Entonces, hay 2 cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Yo me analicé eso. O voy a la iglesia por costumbre y escucho prédicas por costumbre, por religión, porque lo necesito, porque me lo dijeron que eso es necesario, o porque sé lo que va a venir. Son 2 cosas diferentes. Una es por lo que me enseñaron y otra es por lo que va a venir. ¿Cómo te querés manejar? ¿Por lo que te dijeron en el pasado o por lo que el Espíritu te está marcando que tiene que venir y vos tenés que prepararte para eso? El pastor ahora se va de viaje con la pastora, se van de viaje. Ellos están preparando, ellos saben lo que viene, entonces tienen que armar los bolsos, preparar a los chicos, saber dónde comer todo. Eso es prevenir, eso es el Espíritu hablándote. Después caemos en la prueba y no sé qué me pasa. ¿Por qué estoy pasando esto? Y el Señor no te habló. El otro día le pregunté a una hermana, ¿te habló el Señor? No me habló el Señor. Sí, te habló, nada más que no oíste. Señor te habla, no te va a hacer. Es Padre. Vos no le harías eso a tus hijos. No, Él no lo va a hacer con nosotros. Él no te va a hacer pasar algo sin antes haberte previsto. Porque Él dijo, en su palabra lo leímos, que el Espíritu verdad vendrá a mostrarnos lo que habrá de venir. Lo que habrá de venir en Cristo, en tu vida, en lo que vas a hacer, en lo que no vas a hacer, en lo que tenés que hacer. Y ¿saben lo peor que hicimos los cristianos? Estar tantos años diciendo, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Se estábamos más ciegos y más sordos? Claro, ¿cómo te voy a mostrar mi voluntad si hace la tuya? O sea, una voluntad tiene que desaparecer acá. O la tuya o la mía. O sea, ¿está la mía o está la tuya? Quiero oír tu voz. Bueno, deja de oír los otros y poder concentrarte. Hoy Hugo veníamos en el auto y venía la hermana Mariela que no habla, y la hermana Andrea que no habla, y la hermana Sandra que no habla. Hugo llegó a colapsar a la mitad del camino y dijo, por favor, hable una a la vez. O sea, él quería ser parte de la conversación. Hugo no es odioso para nada, es un dulce lecho. Pero quiere oír una conversación. Y después lo que la otra contesta. ¿Sí o no? Entonces, nosotros queremos oír la voz, pero tenemos a la voz de esto, a la voz del WhatsApp, a la voz de internet, a la voz de aquel, a la voz de mi papá, a la voz de lo que me dijo, la voz de lo que me dijo hace 20 años el apóstol tal, la voz de, dice el Señor, demasiada voz. Queremos obedecer. Yo creo que si estamos acá es porque queremos obedecer. Solo que hay cositas que todavía no nos faltan practicar. El Señor me hablaba ahí y me decía, es fácil. Si obedeces, la voz va directo a la acción. Si no hay obediencia, la voz va directo al razonamiento. Y ahí la voz empieza a hacer eco, empieza a confundirse tu mente. Y tu mente está gobernando tu vida. Entonces el recorrido es más largo. Porque la palabra de Dios sí o sí se cumple. Tarde o temprano, como dije hoy, ¿no? Tarde o temprano la palabra de Dios se cumple. Pero el recorrido de Él tiene que ser así. Entonces ese diálogo, esa forma de hablar, no es solamente yo hablo, es escucho y obedezco. Yo hago una pregunta y espero la respuesta. Hago una pregunta y espero la respuesta. Espero. ¿Y saben qué es inmediata? Porque el Espíritu está y está todo dicho. El Señor tiene que pensar qué me va a decir. No.
Ya está. Entonces yo espero, le hice una pregunta muy difícil, el Señor no me la contesta porque está tardando en pensar qué hace conmigo. No sé ustedes, pero yo escribo un WhatsApp y estoy desesperada por la respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? No, es ser curiosa, eso es ser curiosa. Yo quiero la respuesta, porque si hice una pregunta, quiero una respuesta. Y nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado a no oír, porque a veces lo que oímos no nos va a gustar. Entonces nos callamos. Mejor no le pregunto a Dios si tengo que ir o no tengo que ir, si tengo que hacer o no tengo que hacer. Entonces no preguntamos, no hablamos. Hablamos, por eso le dije vamos a orar, pero seguramente vamos a tener que romper estructura en la oración. Porque la condición no se suena feo, pero bueno, es la forma en la que yo puedo expresarme. Ustedes cámbienle las palabras, no se enojen conmigo. La forma de orar que vamos a tener ahora es en el Espíritu. Yo quedé fuera. No. ¿Por qué? Porque no sé orar en el Espíritu. No, estás en el Espíritu. Es así. Como dice Hugo, es por fe. Si no lo entiendes, es por fe. No es que tienen que venir alguien a decirte, ahora te introduzco en el Espíritu. ¡Ah! Y cae. Sí, yo lo he vivido también eso, ¿sí? ¡Ay! Ahora sí estoy en el Espíritu porque fuego en mi cuerpo. No. Vos estás en el Espíritu. Como decía el profeta, en cuya presencia estoy. Bueno, Señor, ahora me pongo a orar. Ahí voy al Espíritu. No, estás. Y Él está. Y vos estás. Así que, ¿cómo va a ser tu oración? Desde el Espíritu. Jóvenes, ¿desde dónde van a orar? ¿Debo razonar? Uy, ahí me pusieron la mente de universitario, perdón, ¿cómo me va a entender? ¿Y eso cómo se dice? ¿Cómo se hace? Dame el paso 1, el paso 2, el paso 3. Si es desde el Espíritu, no te puedo decir ningún paso. Empezamos por eso. Segundo, si es desde el Espíritu, no razono, obedezco. Si es desde el Espíritu, yo tengo que estar totalmente crucificada. Mi mente no tiene que estar permaneciendo presente. Y van a empezar a sentir una voz. ¿Saben qué me dijo el Señor hoy? Va a haber una corriente de voz continua, cada vez más y más y más, dentro de algunos que nunca oyeron mi voz claramente. A partir de esta noche. Una voz continua, una voz presente, una voz que te establece. Porque la voz de Él dice que es un abismo, llama otro abismo al sonido de sus cascadas. Así que su voz es como una cascada, te tiene que paralizar. Tu voz te tiene que frenar tu carne. Su voz tiene que decirte obedecer. Su voz vos la tenés que oír y tenés que decir, de ahí no me muevo porque me conviene obedecer. Me conviene oír esa voz. Me conviene guiarme por lo que me dice esa voz. Entonces yo quiero que desde esa voz nosotros hoy empecemos a vivir el tiempo de Dios y el tiempo que te toca vivir en Él. Desde esa voz. Despojándonos de todo lo viejo, de todo lo terrenal, de toda vestidura natural. Nos vestimos del nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Nos vestimos de Él. Hablamos desde lo que Él habla hoy. Hablamos desde lo que Él está hablándome. Háblame claramente, como dijiste que ibas a hablarme. Yo obedezco tu voz, permanezco en ti, te amo, quiero obedecer, quiero hablar contigo, quiero escucharte claramente. Todo lo humano mío que impedía que te oiga y te obedezca claramente, yo me despojo de eso, como decía el apóstol. Me despojo de todo lo que me impide el fluir de tu espíritu en mi vida. La voz de tu boca, Cristo, hablándome claramente del Padre. La voz de la verdad hablándome claramente.
Ya no quiero creer más que por años voy a estar ciego, por años voy a estar renegando, por años voy a estar sin ver. Empiezo a creer en esta verdad, empiezo a creer que caminando en el Espíritu no habrá misterios para mí. No habrá misterios, no habrá nada escondido, no sentiré que Cristo es alguien que se esconde de mí, sino que Cristo es alguien que todo el tiempo se hace visible. Y la gloria del Padre en el rostro del Hijo se hace visible para mí, porque es el vivir en Cristo. Un permanente estar postrado y arrodillado delante de Él, un permanente rendición a Cristo. El vivir en Cristo es una permanente y una continua rendición. Hay temores, hay palabras que no te has animado a decirle, ni siquiera a tus padres, y venía del Espíritu y te callaste. El Señor dice hoy que no temas más de hablar lo que tengas que hablar de parte de Él. Él te respalda, Él te envía, Él es el que usa tu boca, Él es el que habla a través de ti. Obedece mi voz. Háblale, no importa si es tu padre, tu madre, una persona que esté delante tuyo. Si yo te envío a hablar, habla esa palabra, porque es vida, no es muerte, no es para muerte, es para vida lo que salga de tu boca. Es para restauración, es para traer resurrección a tu casa, a tu hogar. El Señor quiere que obedezcamos a su voz. Habla a tu cuerpo si se enferma, háblale de lo que yo digo de la enfermedad. No digas lo que tú piensas de la enfermedad, habla desde lo que yo estoy hablando en el Espíritu. Habla desde lo que yo hablo de la vida, no hables de la muerte. Habla de lo que yo hablo de la vida. Santo Ramashea, Drakaya. Oh Señor, gracias, gracias. Gracias porque se están rompiendo tapones en los oídos espirituales que hacían un recorrido erróneo en nuestras vidas. Nuestros oídos tenían un recorrido erróneo y íbamos a la razón. Hoy mi razón cae por tierra y se sujeta y se somete a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento va cautivo. Desde ese lugar empiezo a vivir la libertad en mi oído espiritual. Y mi oído espiritual se establece en la verdad y en la obediencia a su palabra, en la obediencia a lo que Él estableció, en lo que dijo de mi casa, de mis hijos, de mi vida, del cuerpo de Cristo. Oh, hay gente que está haciendo una transición de estar velando por sus hijos, va a empezar a velar por el cuerpo de Cristo. Hay personas que están transicionando al que ya hablaron lo que tenían que hablar en casa. Ahora es tiempo de hablar lo que tienes que hablar para el cuerpo. Oh, más andar aquella, oh, marramazo. Atrévete a creerle, es el Espíritu. Hay gente que dice, no puede ser que esto sea Dios. Sí es Dios. No puede ser que este sea la voz del Espíritu, porque no me animo a decirlo. Necesitas obediencia, y la obediencia te va a traer valentía, osadía, atrevimiento, porque había que ser atrevido, estar dispuesto a dar la cabeza, estar dispuesto a ser apedreado por la palabra, por ser obediente a lo que el Espíritu habla. Oh Santo Rama, esa es la rendición, que podamos rendirnos al punto tal de decir, no importa si cortan mi cabeza, estoy rendido. Llévame a esa transformación necesaria en mi vida. Llévame a esa transformación que hoy pueda decir, todo lo tengo por basura por querer más de Cristo. Todo lo tengo por basura, todo es desechado. Todo lo que quería, lo que aprendí, lo que sabía, lo que tenía, hoy lo tengo por basura. Señor, esta noche no es una noche emocional. No más un pueblo que empieza por una verdad y termina 2 días después en la carne. Empieza a ver un pueblo firme y fortalecido que echa raíces sobre la roca. Empieza a ver un pueblo fortalecido. Tu única verdad, Cristo. Es mi única verdad, Cristo. Oh Santo, gracias Señor. Jóvenes, no tengan temor. Ustedes están teniendo sueños, están teniendo visiones. Dios les está hablando con voz suave y ustedes decían, ¿será Dios o no? ¿Será Dios o no? Sí es. Y si quieres ser afirmado, ven con tu pastor, ven con alguien que te pueda introducir en esa verdad y te confirme que lo que es del Espíritu, y vas a ser afirmado y tu fe va a ser cada día más mayor, para que puedas hacer lo que el Padre te está enviando a hacer. Será una generación, ustedes de jóvenes, que moverán las montañas con la fe que tienen. Pero primero debemos derribar todo argumento de la mente natural, porque la voz del Espíritu ya está dentro. La voz del Espíritu ya está dentro.
Ya está dentro. No esperes que tus padres vean, no esperen que los otros cambien. Empieza a obedecer la voz que está dentro. Empieza a obedecer esa voz. Empieza a obedecer, empieza a hablar sin temor. Disfruta la osadía de la juventud que no le tiene miedo a nada y se encara a todo. Eso es también para el Espíritu. Esta época, este tiempo. Algún día se acaba el tiempo de la espera, aburridos y cansados de hacer nada. Empieza el tiempo de la activación, el tiempo de la obediencia trae activación. La obediencia trae activación, hermana, obediencia trae activación. No hay más quietud, no hay más quietud, no hay más quietud. La obediencia te activa hoy, la obediencia te activa. Estás diciendo, no puedo más, no puedo hacerlo, yo no puedo sola. Que estás totalmente en lo cierto. Así no se puede. Dile, no puedo. Y siéntete feliz de no poder. Porque esa limitación te la puso Él. Para que dependas de Él en esa limitación. Necesitamos desprendernos de todo. La viuda dio la ofrenda, todo lo que tenía para vivir, dice la Biblia. No dio lo que ese día tenía para comer, pero tenía todo el mes guardado. Dio lo que tenía para vivir. O sea que para ella el vivir era Cristo y el morir ganancia. En cambio los fariseos, los insensatos, dan de lo que les sobra. Y no todo encima lo que les sobra, un poco de lo que les sobraba, dijo Jesús. Esto requiere el Señor en este tiempo, que seamos dadores de entregarlo todo y ofrendarlo todo. Damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias.